Muy buenas tardes. Hoy tenemos sesión académica. El doctor Rueda, secretario perpetuo, se excusa de no asistir, al igual que el doctor David Vázquez Aguat, secretario general. Hoy hará de secretario el doctor Peñaranda, tesorero de la academia. Doctor Peñaranda, a favor del orden del día. Sí, señor presidente. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 14 de junio del 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo de bienvenida por el presidente de la Corporación Académica, doctor Germán Esguerra Villamizar. Segundo, aplicación de un modelo traslacional para el control de las enfermedades crónicas. El caso de las enfermedades autoinmunes, académico doctor Juan Manuel Anaya Cabrera. Tercero, comentario académico doctor Jaime Eduardo Bernal Villegas. Cuarto, copa de vino. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bien, hoy tenemos una conferencia, aplicación de un modelo traslacional para el control de las enfermedades crónicas, el caso de las enfermedades autoinmunes. Esta conferencia será presentada por el doctor y académico Juan Manuel Anaya Cabrera. Bien sabemos todos que el doctor Juan Manuel es uno de los grandes e importantes investigadores del país. Pertenece a varios grupos de investigación, dirige varios trabajos de investigación y desde hace varios días solicitó a la Junta Directiva el querer presentar esta conferencia. Doctor Anaya, muy bienvenido a su academia. Siempre que usted nos presenta algún trabajo, alguna conferencia, en verdad que nos sentimos supremamente apreciados por su conocimiento y por su interés en decir todo cuanto sabe y todo cuanto investiga. Me permito leer alguna reseña biográfica del doctor Anaya. Es médico de la Universidad del Rosario. Posteriormente se especializó en reumatología en la Universidad de París, René Descartes. En Francia, diplomado en inmunopatología en el Instituto Pasteur de París. Posteriormente se desempeñó como jefe clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier. En Francia, realizó un fellow en inmunología clínica y reumatología en el Departamento de Medicina de la Universidad de Texas en San Antonio, doctorado en biología, en summa cum laude de la Universidad de Antioquia, fue investigador en la Corporación para las Investigaciones Biológicas y profesor de medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, así como investigador en la Fundación para la Investigación Médica en Oklahoma. Ha sido investigador visitante en varias universidades, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y del comité editorial de varias revistas científicas. Sus intereses se centran en la identificación de los mecanismos comunes de las enfermedades autoinmunes, teoría reconocida como tautología autoinmune. Su experiencia laboral relevante, investigador de asociado del programa de investigación de artritis en inmunología en Oklahoma, Medical Research Foundation en Oklahoma en 1996-2009, investigador titular y jefe de la unidad de biología celular e inmunogenética de la Corporación para la Investigación Biológica de Medellín, profesor titular de Medicina Interna y Reumatología en Facultad de Medicina, coordinador de la Unidad de Reumatología Clínica Universitaria Bolivariana, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, entre 90 y 93, jefe de clínica del Servicio de Inmunología, Reumatología, Centro Guy Chauliac, Hospital Saint-Éloi, Universidad de Montpellier, Francia. Ha tenido varios reconocimientos, premio a FIDRO de la investigación en medicina en el 2002, Premio Nacional de Reumatología en el 2005, Premio a Excelencia en Reumatología en el 2007, Colombiano Ejemplar y categoría Ciencia y Tecnología en el 2011, Premio Nacional Mérito Científico en el 2011, Premio
Scopus Colombia en el 2013, condecoración César Uribe y Piedrahíta en el 2015. Como ven, tiene una hoja de vida excelente como médico, como profesional, como investigador, como profesor. Tiene múltiples publicaciones y tiene postdoctorado Research Fellow en el Departamento de Medicina de Inmunología Clínica de la Universidad de Texas y pertenece al grupo de investigación Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes CREA. Entonces esta es la hoja o una pequeña noción biográfica del doctor Anaya. Como comento, es para nosotros un honor, doctor Anaya, tenerlo aquí como conferencista en su nueva conferencia que será presentada. Es suyo el auditorio. Siga, doctor Anaya. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias a los miembros de la Junta Directiva de la Academia por la oportunidad que me ofrecen de compartir esta noche la presentación que hemos preparado desde el CREA de la Universidad del Rosario, pero también desde la Alianza Nacional de Autoinmunidad y Reumatología. Muchas gracias a los académicos aquí presentes y a los miembros del CREA y de la Alianza que me acompañan esta noche. Esta presentación está basada en la experiencia, en la evidencia y en la esperanza. Es un modelo que es relativamente novedoso para nuestro país. Sin embargo, como lo mostraré a lo largo de la conferencia, es un modelo que ya viene siendo aplicado en otros países. En aras de la claridad de la exposición, omitiré muchos conceptos básicos. Sin embargo, dentro de la discusión, bienvenida las preguntas que ustedes consideren. Igualmente, si hay algunas inquietudes, tienen mi correo y mi dirección de Twitter en caso de que queramos interactuar a futuro. La conferencia la he dividido en 4 partes. La primera, quizás la más importante, les voy a recordar y les voy a contar lo que creemos es el estado actual del conocimiento de las enfermedades autoinmunes y por qué son importantes. En segundo lugar, vamos a revisar muy puntualmente a quién le da una enfermedad crónica no transmisible, tal como una enfermedad autoinmune. Posteriormente, voy a explicar de qué se trata la medicina translacional y cuál es el modelo basado en las 5 Ps. Y posteriormente vamos a discutir cuál es la propuesta para el control de las enfermedades autoinmunes y enfermedades crónicas en general. Las enfermedades autoinmunes no son otra cosa que el daño tisular que produce el sistema inmunológico una vez se pierde la tolerancia inmune. El sistema inmune básicamente sirve para reconocer lo propio de lo externo y en ese sentido no agrede al propio organismo. Cuando esa tolerancia inmune, llámese central, timus, médula ósea o periférica, se pierde y hay una agresión mediada por linfocitos T o por linfocitos B a nivel celular o a nivel de sistema, a ese daño tisular se le llama enfermedad autoinmune. Y las enfermedades autoinmunes se clasifican en ese orden de ideas en enfermedades órganoespecíficas que afectan un solo órgano, ejemplo, la esclerosis múltiple a nivel del sistema nervioso central, o enfermedades autoinmunes sistémicas que afectan múltiples órganos o sistemas. El ejemplo más conocido, el lupus eritematoso sistémico. Hay que recordar que el proceso de autoinmunidad, como lo dije al principio, es un proceso que puede ser considerado fisiológico. Y de hecho, si miramos en una electroforesis de proteínas, siempre vamos a tener una cantidad muy importante de inmunoglobulinas, que no son otra cosa que anticuerpos, alrededor de 1 a 1.5 gramos por decilitro. Muchos de esos anticuerpos pueden ser considerados como anticuerpos naturales que reconocen epítopes propios, pero que no generan consumo del complemento ni daño tisular. Es un fenómeno autoinmune fisiológico. De la misma manera, a nivel celular, existe un porcentaje mínimo
de células tanto B como T autorreactivas que están controladas por un sistema regulatorio de linfocitos T regulatorios y B regulatorios que impiden que esas células que no han sido deletadas en el proceso de lesión clonal tímica en la ontogenia del sistema inmune no hagan daño. Y ese es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de autoinmunidad fisiológica. Cuando esa tolerancia inmune se pierde y hay un daño tisular, ya sea mediado por linfocitos T o por linfocitos B, a ese proceso se le conoce como enfermedad autoinmune. Desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista taxonómico, hay criterios muy claros para la definición de una enfermedad autoinmune, que más que ir a la parte clínica como tal de cada una de las enfermedades, hace tiempo atrás, el doctor Rose y colaboradores definieron unos criterios basados en los postulados de Witebsky, que ustedes ven en la pantalla, que no son otros que la evidencia directa, entiéndase daño linfocitario B o T, evidencia indirecta, la reproducción mediante linfocitos T del paciente a nivel de modelos murinos o en modelos espontáneos de la misma enfermedad, y evidencia circunstancial. Para resumir la definición, las enfermedades autoinmunes no son otra cosa que el daño tisular mediado por linfocitos T o B en ausencia de una causa discernible, porque hay fenómenos autoinmunes en caso de ciertas infecciones transitorias, por ejemplo, o en caso de cáncer, por ejemplo, síndromes paraneoplásticos autoinmunes. Voy a tomar como modelo, para finalizar con la definición, el síndrome de Sjögren, una clásica enfermedad autoinmune muy organoespecífica con repercusiones sistémicas caracterizada por la resequedad de las mucosas. Esa resequedad de las mucosas es el producto de una autoagresión linfocitaria T. Lo que ustedes ven en la pantalla son acinos mixtos, mucosos y serosos en azul, con en el intersticio un infiltrado de células mononucleares. Respuesta linfocitaria T. Esos linfocitos son en particular linfocitos T CD4 principalmente. Y la contraparte es la parte humoral, entiéndase presencia de autoanticuerpos, que reconocen en este experimento células epiteliales canaliculares de glándulas salivares. Luego, esa es la definición de las enfermedades autoinmunes. Vale la pena recordar que estas enfermedades no son enfermedades raras. Son enfermedades muy frecuentes y en términos generales la prevalencia de estas enfermedades es alrededor del 5% en la población general, afectando mucho más a las mujeres, y esta afectación siguiendo un patrón muy bien definido, que no es otro que entre más tardíamente aparezca la enfermedad autoinmune, mucho más son afectadas las mujeres. Por ejemplo, la enfermedad autoinmune, la primera enfermedad autoinmune en aparecer es la diabetes autoinmune, que aparece alrededor de los 4 o 5 años de edad. Esta enfermedad afecta por igual a los niños que a las niñas. La última enfermedad autoinmune en aparecer es el síndrome de Sjögren, que mencioné anteriormente, y que aparece alrededor de los 45 o 50 años de edad. Esta enfermedad es prácticamente exclusiva de las mujeres. No quiere decir que no le dé a los hombres, pero la relación mujer-hombre es entre 20 a 30 mujeres por un hombre. En Colombia no se conoce muy bien la epidemiología de estas enfermedades, sin embargo, la Asociación Colombiana de Reumatología ha hecho recientemente un esfuerzo importante para establecer la prevalencia de las principales enfermedades reumáticas en el país, incluyendo enfermedades autoinmunes reumatológicas. Y como ustedes ven, la artritis reumatoide tiene una prevalencia importante en nuestro país, siendo de 2.89 en mujeres y de 0.95 en hombres. El lupus eritematoso, en la parte inferior de la diapositiva, tiene una prevalencia en mujeres de 0.41%, el síndrome de Sjögren 0.28% y la esclerodermia 0.04%. De este trabajo es muy destacable el hecho de que se hizo en varias ciudades, siguiendo una metodología estandarizada que es COPCOR, así se conoce, y ustedes pueden observar cómo existen diferencias aún significativas de un departamento o de una ciudad a otra. Por ejemplo, en Bogotá la prevalencia de la artritis reumatoide es 2.6%, mientras que en Medellín es 0.69%. Quizás lo que esto está mostrando es esa gran diversidad ancestral en la población colombiana.
De manera muy importante, quiero recalcar el hecho de que en los últimos años existe un aumento significativo tanto de la incidencia como de la prevalencia de estas enfermedades. En esta gráfica, ustedes ven que los autores muestran que el aumento promedio de la prevalencia de las enfermedades autoinmunes es 12.5%, mientras que la incidencia el 19.1%. Ciertas enfermedades autoinmunes están aumentando más que otras. En particular, resalto las enfermedades autoinmunes reumatológicas, endocrinológicas, gastroenterológicas y neurológicas, principalmente y de manera estadística, la artritis reumatoide, las enfermedades intestinales inflamatorias autoinmunes, la diabetes mellitus y la esclerosis múltiple principalmente son enfermedades que vienen en aumento, lo que quiere decir que muy probablemente ese efecto medioambiental es cada vez más deletéreo sobre el sistema inmunológico. Otro aspecto importante para recordar de estas enfermedades es que son incurables. Eso no quiere decir que no sean tratables, pero son incurables. Lo que muestra esta gráfica es el descenso en la sobrevida de los pacientes que sufren enfermedades autoinmunes. Para resumirla, es en promedio de 10 años. Quiere decir esto, que un paciente con enfermedad autoinmune, lupus, artritis, esclerosis múltiple, entre otras, comparado con un individuo de la misma edad, independientemente de la comorbilidad, va a tener un riesgo de vivir 10 años menos que ese individuo control. Otro punto para tener en cuenta dentro de la importancia de estas enfermedades es su costo. Estas enfermedades cuestan en Colombia, por ejemplo, la artritis reumatoide en promedio 15 millones por año por paciente, datos del CREA, y la esclerosis múltiple entre 20 y 50 millones de pesos por paciente por año, dependiendo del tipo de presentación de la enfermedad. Esta diapositiva muestra 4 conceptos importantes, me excuso por el texto que tiene, pero quería resaltar tal cual la copié de la Asociación Americana de Enfermedades Autoinmunes para mostrar cómo los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos indican que desde el punto de vista de prevalencia, las enfermedades autoinmunes son mucho más prevalentes que el cáncer y están casi a la par que las enfermedades cardiovasculares. Primer dato. Segundo dato, los costos de las enfermedades autoinmunes son muy superiores que los costos del cáncer, algo inferior a los de las enfermedades cardiovasculares, pero cuestan más las enfermedades autoinmunes que el cáncer. Otro aspecto importante es que las enfermedades autoinmunes, como lo voy a mostrar a continuación, son responsables en cerca del 30% de los casos de enfermedad cardiovascular. Hay una relación directa entre enfermedad cardiovascular y enfermedad autoinmune. Y una afirmación del doctor Fauci, el director del Instituto Nacional de Salud, los Institutos Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que dice: los descubrimientos de investigación de la última década han hecho que la investigación en autoinmunidad sea una de las áreas más prometedoras de nuevos descubrimientos, por toda la tecnología que se utiliza en el estudio de estas enfermedades que, como he mencionado, son importantes. Quinto aspecto para tener en cuenta dentro de la importancia de este grupo de enfermedades es su comorbilidad. Comorbilidad que afecta muchísimo tanto el estado de calidad de vida del paciente como los mismos costos. Para resaltar, cáncer, todos los pacientes con enfermedad autoinmune tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer, principalmente linfoma no Hodgkin. Depresión, tanto por el estado de la enfermedad como por la relación que hay entre inflamación y depresión. Osteoporosis, por el mismo tratamiento que le damos a estos pacientes, inmunosupresores, efecto deleterio sobre el contenido mineral óseo, como por el sedentarismo. Enfermedades digestivas, por la polimedicación eventualmente, un riesgo alto de infección, y las infecciones tienen un efecto a doble vía. Pueden ser factor disparador de enfermedades autoinmunes, como lo vamos a ver, como ser los pacientes con enfermedades autoinmunes mucho más propensos a desarrollar infecciones por la inmunosupresión, y por último, pero no menos importante, la enfermedad cardiovascular, para la cual voy a mencionar solo un ejemplo, el caso de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una de las enfermedades que más se asocia
con enfermedad cardiovascular. Me estoy refiriendo al daño endotelial, posteriormente aterosclerosis, hipertensión, enfermedad oclusiva arterial periférica, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. En una revisión sistemática que hicimos en el CREA, observamos cómo en Colombia la enfermedad cardiovascular asociada a la artritis reumatoide es el 35%. En América en general, en promedio, es el 39.8%. Luego es muy importante, y existen factores de riesgo tradicionales en estos pacientes que ustedes conocen igual que yo, pero hay factores de riesgo no tradicionales que son propios de la enfermedad autoinmune, en particular la persistencia de la inflamación. Todas esas citoquinas proinflamatorias que se liberan a nivel de la membrana sinovial en la cavidad articular van al torrente circulatorio, hacen daño a nivel endotelial en la pared arterial y producen la enfermedad cardiovascular que he mencionado. Otros aspectos propios de la enfermedad autoinmune, la poliautoinmunidad, como por ejemplo el hipotiroidismo, que es muy frecuentemente coexistente con otras enfermedades autoinmunes y así sucesivamente, como por ejemplo factores genéticos propios de la artritis reumatoide que se sobrelapan con factores genéticos de riesgo de enfermedad cardiovascular. Otra característica que tienen estas enfermedades es su agrupamiento, y el agrupamiento lo hemos dividido en dos: el agrupamiento en un mismo paciente y el agrupamiento a nivel de las familias. El agrupamiento en un mismo paciente lo hemos llamado poliautoinmunidad, y la poliautoinmunidad hoy en día la consideramos a dos niveles. Una, la poliautoinmunidad clínica, es decir, la que es manifiesta en una consulta médica, el paciente que tiene vitiligo, pero tiene también hipotiroidismo y tiene diabetes tipo 1, o el paciente que tiene lupus eritematoso sistémico, tiene síndrome antifosfolipídico y es hipotiroideo autoinmune. Es una poliautoinmunidad clínica. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, resumo las frecuencias de poliautoinmunidad en las principales enfermedades autoinmunes, y como pueden darse cuenta, este es un fenómeno frecuente. Pero existe otra poliautoinmunidad muy interesante que desde el punto de vista de salud pública debe ser tenida en cuenta, y es la que llamamos poliautoinmunidad subclínica, que es la presencia de autoanticuerpos que no están relacionados directamente con la enfermedad clínicamente manifiesta, pero que pueden ser anticuerpos marcadores del desarrollo subsecuente de una segunda o una tercera enfermedad autoinmune. Aquí algunos datos para ejemplificar el concepto que les estoy transmitiendo. En la artritis reumatoide, por ejemplo, la asociación con con lupus eritematoso sistémico es relativamente rara, lo que se conoce como RUPUS. En el 6.4 de nuestros pacientes lo hemos observado. Pero cuando investigamos la presencia de factor reumatoide o de otros anticuerpos específicos de la artritis reumatoide, las prevalencias son 42 y 5.6 respectivamente. El síndrome antifosfolipídico ocurre clínicamente manifiesto en cerca del 10% de los pacientes con lupus. Sin embargo, la mitad de los pacientes pueden tener alguno de estos anticuerpos antifosfolípidos, llámese anticardiolipina, anti-beta-2-GP1, anticoagulante lúpico, etc. Lo mismo sucede con la enfermedad autoinmune tiroidea. Si se diagnostica por niveles de TSH y T4, la encontramos presente en el 12% de los pacientes con lupus. Sin embargo, la presencia de anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina son del orden del 21 al 10%. Algo similar sucede en artritis reumatoide y lo mismo en otras enfermedades autoinmunes. Eso nos hizo recientemente evaluar 4 grupos de pacientes con enfermedades autoinmunes reumatológicas: artritis reumatoide, lupus, síndrome de Sjögren y esclerodermia. Ustedes ven en esta gráfica cómo cada una de estas enfermedades se caracteriza por anticuerpos que son relativamente específicos. Por ejemplo, la presencia de anticuerpos anti-CCP3 y factor reumatoide en artritis reumatoide, anticuerpos anti-RO en lupus eritematoso y síndrome de Sjögren, anticuerpos anti-DNA y anti-SM exclusivamente en lupus, y así sucesivamente. En estas cohortes, como ustedes pueden observar, lo que hicimos fue evaluar un número importante de autoanticuerpos y un número importante de citoquinas, con el fin de evaluar cómo se podría establecer una nueva taxonomía basada en la poliautoinmunidad. Y lo que encontramos fue lo siguiente: 6 clústeres diferentes de poliautoinmunidad que llamamos arbitrariamente poliautoinmunidad 1, RUPUS,
porque era una clásica combinación de lupus y artritis reumatoide, poliautoinmunidad 2, poliautoinmunidad 3, síndrome antifosfolipídico y lupus, y una poliautoinmunidad muy específica asociada al lupus eritematoso. El concepto es, pues, que la poliautoinmunidad es un fenómeno frecuente en las enfermedades autoinmunes y permitirá a futuro, muy probablemente, una nueva taxonomía de estas enfermedades. La otra parte de la forma como se agrupan estas enfermedades ocurre a nivel familiar. Y a nivel familiar, las enfermedades autoinmunes se agrupan de dos formas. Una, cuando es la misma enfermedad autoinmune, lo que en genética clínica se conoce como agregación. En este pedigrí ustedes ven una probando con diabetes autoinmune y su padre con la misma enfermedad, a lo que llamamos enfermedad autoinmune familiar. Pero la otra forma de cómo se agrupan estas enfermedades en las familias es aquella en donde se observa la coagregación, es decir, diferentes fenotipos autoinmunes en una misma familia nuclear. Este es un ejemplo. Ustedes ven este pedigrí en donde hay un probando con esclerosis múltiple, otra con síndrome de Sjögren y su mamá sufrida de enfermedad autoinmune tiroidea. Vale la pena recalcar que en nuestra población y en general es mucho más frecuente observar coagregación autoinmune, es decir, autoinmunidad familiar, que enfermedad autoinmune familiar, es decir, agregación. Desde el punto de vista práctico, hicimos en algún momento una revisión sistemática y metaanálisis para ver cómo se coagregaban las enfermedades autoinmunes en las 4 principales enfermedades autoinmunes. Y un ejemplo que traigo a colación es, de nuevo, el caso de los pacientes con artritis reumatoide. Ustedes pueden darse cuenta que en un probando con artritis reumatoide, uno debe sospechar en la familia nuclear enfermedad autoinmune tiroidea, espondilitis anquilosante, que si bien es una enfermedad más autoinflamatoria que autoinmune, se segrega como rasgo en pacientes con enfermedades autoinmunes, anemia perniciosa, psoriasis, lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia, diabetes y aún vasculitis. Es decir, fenotipos que pueden ser completamente diversos se coagregan en una misma familia nuclear. O sea que hemos visto cuáles son los factores que hacen importantes estas enfermedades. Y finalmente, estas enfermedades son tratables y todas son tratables de una manera muy similar. Usamos esteroides, usamos metotrexate, usamos biológicos como depletores de células CD20, usamos inhibidores de moléculas como las JAK, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el hecho de que todas estas enfermedades tienen mecanismos comunes. Lo que mencionaba el señor presidente, la hipótesis de la tautología autoinmune, de la cual no hablaré el día de hoy. Esas son, pues, las razones por las cuales pienso que las enfermedades autoinmunes son muy importantes. Veamos ahora a quién le da una enfermedad crónica, no transmisible, en particular una enfermedad autoinmune. Recordemos que las enfermedades, desde el punto de vista de su causalidad eventual, se pueden dividir en aquellas que son monogénicas y en aquellas que son poligénicas. El término poligénico se refiere a enfermedad compleja y las enfermedades crónicas, todas, entiéndase, enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, son enfermedades complejas y siguen un patrón clásico de la genética que no es otra que la representación de un fenotipo patológico. Entiéndase fenotipo como la interacción que hay entre el genotipo, esa secuencia de DNA, y el epigenotipo, factores que regulan la expresión génica, los dos siendo heredables, en función del tiempo con el medio ambiente. Todos los rasgos complejos siguen el mismo patrón de etiología y nosología. Exactamente el mismo ocurre en enfermedades cardiovasculares, neurológicas, cáncer y, por supuesto, en enfermedades autoinmunes, en donde hay factores hereditarios que interactúan con factores medioambientales a lo largo del tiempo para generar una pérdida de la tolerancia inmunológica que va a permitir que hayan alteraciones a nivel serológico y tisular mucho antes que aparezca clínicamente evidente la enfermedad. Ese es el modelo de
generación de una enfermedad autoinmune. Aplicable igual, basado en la definición de fenotipo, a una enfermedad cardiovascular, a un cáncer o a una enfermedad degenerativa, solo para mencionar los 4 grandes grupos. Desde el punto de vista genético, el peso genético de estas enfermedades no es igual en todas. Y esta diapositiva así lo muestra. Ustedes pueden ver que la concordancia varía mucho entre una enfermedad como la artritis reumatoide a otra como el lupus eritematoso sistémico. De la misma manera, la agregación varía entre una enfermedad y otra. Por ejemplo, en la diabetes autoinmune, la agregación es bastante alta, mientras que en la artritis reumatoide es entre 5 y 10 comparado con 15 en la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso genético de las enfermedades autoinmunes es importante, no es todo y varía de una enfermedad a otra. Un aspecto muy importante para tener en cuenta dentro de la genética de todas estas enfermedades es la heredabilidad, que no es otra cosa, que la proporción de la varianza fenotípica que es atribuible a la varianza del genotipo. Y esa heredabilidad es específica de cada población. ¿Qué quiere decir eso? Que el efecto que tienen los genes y aún el epigenoma sobre los rasgos patológicos o no en nuestra población es propio de nuestra población. Y es muy fácil entenderlo. Las frecuencias alélicas de los polimorfismos asociados a enfermedad varían de una población a otra y en muchos casos tienen un gradiente latitudinal muy claro. Y este es el concepto por el cual nosotros insistimos en que todos los datos que se quieran aplicar a nuestra población tienen que ser evaluados en nuestra población. Los clínicos sabemos que la expresión de las enfermedades en nuestra población varían en función de otras latitudes, llámese caucásicos de Norteamérica, de Europa o asiáticos de otros países, del Asia, por supuesto. Desde el punto de vista de la comprensión de la genética, nosotros creo que fuimos uno de los primeros en mostrar de manera inequívoca cómo todas estas enfermedades comparten mecanismos genéticos comunes. Y este era uno de los diagramas de Venn que presentábamos hace unos años, en donde, habiendo estudiado 3 diferentes enfermedades autoinmunes, habíamos encontrado que habían polimorfismos genéticos que eran propios de la artritis reumatoide, polimorfismos genéticos, cada cuadrito muestra un polimorfismo que era compartido por los 3, o polimorfismos genéticos que eran compartidos por 2. Y ese es el principio general del efecto genético como tal en las enfermedades complejas, en particular las enfermedades autoinmunes. Luego hicimos algunos metaanálisis como HLA en la población latinoamericana para mostrar que había alelos de riesgo para diferentes fenotipos, como por ejemplo el DQB10201, que es un factor de riesgo de diabetes, síndrome de Sjögren y enfermedad autoinmune hepática. 3 fenotipos clínicos que eventualmente no tienen nada que ver el uno con el otro, pero que comparten alelos comunes de riesgo. Y así sucesivamente. Recientemente pudimos hacer el primer mapeo genómico en población colombiana, en pacientes con enfermedades autoinmunes, y replicamos algunos hallazgos que habíamos encontrado anteriormente, como el HLA, el IDGAM, 2 genes muy implicados en la génesis del lupus eritematoso, y otros genes que están en proceso de replicación y de evaluación de funcionalidad. Lo mismo observamos en artritis reumatoide y en otras enfermedades autoinmunes. Lo interesante para mostrar de este estudio es esta gráfica, que es relativamente simple, en donde mostramos cómo hallamos nuevos polimorfismos genéticos comunes en nuestra población, como por ejemplo el CXCR5, que es común para esclerosis múltiple y es común para el síndrome de Sjögren, y RF5, que había sido mostrado en población caucásica, lo encontramos en población colombiana, pero adicionalmente PTTG1, STAT4 para síndrome de Sjögren y lupus eritematoso. Luego el concepto para retener es, estas enfermedades tienen un importante componente genético y ese componente genético es común en muchas enfermedades autoinmunes. Pero la genética por sí sola no nos ayuda a explicar absolutamente nada, porque la medicina hay que verla hoy en día como un fenómeno de sistemas. Podemos saber qué polimorfismo está asociado a una enfermedad, pero tenemos que saber además ese polimorfismo, qué función tiene a nivel celular y a nivel tisular en un paciente enfermo de una enfermedad autoinmune y cómo
esa proteína codificada por ese gen polimórfico interactúa dentro de un sistema biológico, de tal manera que tenemos que involucrar dentro del estudio genético y aún medioambiental, como lo voy a mostrar a continuación, la biología de sistemas aplicada a la medicina, lo que se conoce como medicina de sistemas. En ese orden de ideas hay que incorporar no solamente medio ambiente externo, sino interno, la microbiota, todos los mecanismos de regulación de expresión génica y la estructura y la regulación de estos genes que se están observando. Hasta ahí la parte genética, continúa la parte medioambiental, que es lo que hemos llamado ecología autoinmune. Y la ecología autoinmune no es otra cosa que la relación que tiene el medio ambiente en individuos susceptibles para desarrollar una enfermedad autoinmune. Y hay muchos factores medioambientales que deben ser tenidos en cuenta, entre ellos agentes físico-químicos, infecciones, estilo de vida, factores sociales, incluyendo uno importantísimo, el estrato socioeconómico y otros que ustedes ven en la gráfica. Lo interesante, una vez más, de este concepto es que los factores medioambientales también son compartidos entre las enfermedades autoinmunes. Dos ejemplos para no distraernos del tema central de nuestra charla. Uno, infección por virus del Epstein-Barr, común para prácticamente todas las enfermedades autoinmunes. En esta serie nuestra encontramos una diferencia altamente significativa de infección por virus del Epstein-Barr en pacientes con artritis, síndrome de Sjögren y lupus. La diferencia no fue significativa en esclerosis múltiple, quizás por el tamaño de la muestra, sin embargo, la prevalencia de respuesta anti-Epstein-Barr sí fue mayor en los pacientes con esclerosis múltiple que en los controles. Otro efecto medioambiental común, el cigarrillo. Tema de mucha discusión recientemente por el Día Mundial del Cigarrillo. El cigarrillo, queridos colegas, ha sido probado ser factor de riesgo en cirrosis biliar primaria, hoy en día colangitis biliar primaria, se ha cambiado su nombre, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes tiroideas, esclerosis múltiple y lupus eritematoso sistémico. Es un tema que nos apasiona, el CREA está virando hacia el estudio de la ecología autoinmune y recientemente hemos publicado algunos artículos que están a su entera disposición. Entonces, para resumir la historia, una enfermedad crónica no transmisible, como la enfermedad autoinmune, ocurre en pacientes que son susceptibles, que tienen mayores factores de riesgo que de protección, que interactúan a lo largo del tiempo con factores medioambientales para generar una pérdida de la tolerancia inmunológica y un daño tisular al que llamamos enfermedad autoinmune. Enfermedad autoinmune que se va a llamar en función del órgano afectado, pero cuyos mecanismos son en todos los casos muy similares. Basado en eso, se pueden hacer modelos de predicción, podemos anticiparnos a quién le va a dar una enfermedad autoinmune. Este es un modelito muy sencillo de desarrollo de artritis reumatoide. Conocemos los factores de riesgo en nuestra población, conocemos que el tabaco es un factor de riesgo, conocemos que la historia tanto de artritis como de otra enfermedad autoinmune familiar es un factor de riesgo y podemos detectar en suero muy fácilmente la presencia de ciertos anticuerpos que aparecen antes que la enfermedad se manifieste. Y eso nos permite hacer una predicción de enfermedades autoinmunes, en este caso artritis reumatoide. El modelo también existe para lupus, para enfermedad celíaca, para enfermedad autoinmune tiroidea, para síndrome de Sjögren, etcétera, etcétera. Hasta aquí entonces ustedes estarían de acuerdo conmigo, como con Khaled Parry, que decía hace unos siglos atrás, es mucho más importante conocer qué tipo de paciente tiene una enfermedad que conocer cuál es la enfermedad que tiene dicho paciente. Veamos ahora qué es la medicina translacional y qué es el modelo de las 5P. La medicina translacional es una necesidad a todas luces de la modernidad y del aumento de la sobrevida de la población. Tenemos que acelerar el proceso de llevar ese descubrimiento de los laboratorios a la sociedad en general y a los pacientes. Una definición muy simple puede ser facilitar la transición de la investigación básica en aplicaciones clínicas que redunden en beneficio de la salud. Por eso se dice que la medicina translacional es una medicina a doble vía, tanto del laboratorio, donde se hace la investigación, al consultorio o a la cama del paciente, donde la investigación es aplicada. Pero en ese consultorio o en esa cama del paciente se deben generar preguntas pertinentes, importantes, que puedan ser resueltas
a la luz del laboratorio. Eso es la medicina translacional. Quizás en el CREA comulgamos con ese concepto, con el apoyo de la Universidad del Rosario, y hemos podido crear el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes, que es un centro de medicina translacional, en donde cada paciente es un experimento científico, en el sentido más noble de la palabra. Cada paciente es ingresado a un estudio clínico y básico, en donde se toman datos antropológicos, clínicos, biológicos, se llevan a un laboratorio, se llevan a un repositorio de datos, se hace minería de datos y se generan preguntas que son respondidas a la luz de las herramientas del laboratorio y cuya respuesta no va a ser otra cosa que generación de conocimiento nuevo que va a ser devuelto tanto a la sociedad como al paciente en particular. Ese es el sentido de la medicina translacional, que entre otras no es muy costoso, como lo podemos discutir posteriormente. Dentro de esa medicina translacional hay muchos modelos, y uno de los modelos que nos parece quizás el más atractivo de todos fue el modelo que propuso Leroy Hood hace unos años atrás, que llamó de 4 Ps: predicción, prevención, personalización y participación. Leroy Hood es un biólogo molecular que trabaja en California y que quizás no consideró dentro de su modelo la heredabilidad, es decir, que todos estos factores, entiéndase genéticos y medioambientales, pueden ser propios de cada población. Por eso nosotros involucramos a ese modelo de P4, la quinta P, y llamamos al modelo 5P, población. Tenemos que conocer muy bien nuestra población, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista genético y epigenético. Conociendo esa población, vamos a tener factores de riesgo que se van a traducir desde el punto de vista de salud pública en algoritmos de predicción, y cuando hay predicción podemos cambiar el paradigma de la salud pública, que no es otro que salud para todos igual, sino hacer estratificación de la población y aún de los individuos para ofrecerles conocimiento y educación sobre esos riesgos que tienen de desarrollar un tránsito adverso de salud a enfermedad y establecer de manera dirigida, costo efectiva, medidas de prevención y personalizar la atención para que cada individuo participe en ese tránsito que acabo de mencionar. Y esas son las 5 Ps: población, medidas de predicción, medidas de prevención, mucha educación, personalización y participación, tanto de la comunidad como del individuo en particular. Dentro de esas 5 Ps, ustedes vieron la cuarta P de personalización, que es lo que me lleva a comentar en unas breves diapositivas lo que es la medicina personalizada o la medicina estratificada, u hoy en día llamada medicina de precisión. Todos los 3 conceptos para nosotros representan exactamente lo mismo y no es otra cosa que la atención del paciente. Ustedes saben como yo que mucho de la modernidad no es otra cosa que volver al pasado. Y por eso la medicina personalizada o de precisión es la práctica de la medicina tal como fue en el pasado, pero con las herramientas actuales que ofrece la biotecnología. Y aquí menciono a un sinnúmero de mis maestros que me enseñaron: no hay enfermedades sino pacientes. Eso es la medicina personalizada, pero con las herramientas que tenemos hoy en día. Por esa razón, la medicina personalizada o de precisión no es la medicina genética. La medicina personalizada es mucho más que la comprensión del efecto de los genes en la salud. De hecho, de nada nos sirve saber que un gen genere riesgo de un fenotipo patológico si no sabemos su funcionalidad, si no sabemos cuáles son los mecanismos de su transcripción, expresión y metabolismos que éste genera, si no sabemos cómo es el entorno en donde esa proteína que codifica un gen desarrolla un daño tisular, etcétera, etcétera. Por eso, la medicina personalizada o de precisión puede ser considerada hoy en día como la medicina de los biomarcadores, tanto genéticos como ambientales, que se involucran en algoritmos matemáticos ajustados a cada población para hacer predicción de enfermedades. Así las cosas, este es el modelo
que nosotros hemos querido proponer y que traigo para la discusión el día de hoy. Es un modelo traslacional, lo acabo de mencionar, en donde se evalúa la población de estudio, sana como enferma, porque hay que generar los datos, indudablemente. Y esto tiene un costo inicial para conocer esos factores de riesgo o de protección a nivel poblacional, para poder generar los algoritmos de predicción que van a implicar una enorme educación de la población, una enorme educación para información y prevención de esos desenlaces para aquellas personas o comunidades que lo quieran hacer, por supuesto, y así personalizar la atención y hacer participativa a la comunidad en general y al individuo de riesgo en particular. Para eso, por supuesto, se debe hacer un fortalecimiento en la educación superior, tanto a nivel de semilleros, como de comunidades médicas, como de personal afín a la medicina. Se deben involucrar herramientas de investigación traslacional que no cuestan mucho hoy en día. Hacer un mapeo genómico completo, que costaba hace 10 años aproximadamente $5,000, $10,000, hoy en día se pueden estudiar 1.500.000 polimorfismos genéticos por la módica suma de $50. Y Colombia está en mora de tener un centro nacional de biotecnología, como en el que soñamos el doctor Bernal y yo hace muchos años atrás, para ofrecer a la población este tipo de información y desmitificar el concepto de la medicina personalizada como ciencia ficción o ciencia del futuro. Y el proceso es relativamente simple, porque la población debe ser muy bien informada, invitada a participar previo consentimiento informado, los datos clínicos y la muestra biológica tomada, llevada a un laboratorio central de biorepositorio. Ejemplos hay muchos, menciono uno, el laboratorio de Sanitas. Toda la información biológica de Sanitas es centralizada, así se toma en Medellín, se toma en Cali, se toma en Barranquilla, llega a un laboratorio central completamente robotizada que en 24 horas ofrece los resultados necesarios a un costo que es relativamente accesible. Eso va a permitir, luego de estudio de biología molecular y de herramientas ómicas, el descubrimiento de biomarcadores propios que van a ser analizados a la luz de procesos bioinformáticos y estadísticos para generar correlaciones clínico-biológicas que van a permitir la toma de decisiones compartidas con esa comunidad y con ese individuo y la implementación del modelo 5P del que acabo de mencionar. Si esto es así, creería que la formulación no es errada y que no estamos en presencia de un error tipo 3 tan común muchas veces en el desarrollo de políticas públicas en salud en general. Y creería que la pregunta podría estar bien formulada y la respuesta, por lo tanto, nos ofrecería una información útil y pertinente. Si esto es así, creo que la aplicación de un modelo traslacional multicéntrico para el estudio de las enfermedades autoinmunes permitirá no solo conocer el estado de estas enfermedades en nuestro país, sino implementar un sistema basado en dicho conocimiento, en la educación y en el empoderamiento de la población para su control. Y haríamos prevención primaria y secundaria y no seguiríamos con la prevención terciaria que ocurre cuando la enfermedad y los daños que ésta genera suceden. Este modelo, sin lugar a dudas, puede ser implementado en el estudio y control de otros grupos de enfermedades crónicas, como neurodegenerativas, cáncer o cardiovasculares. Y termino con esta frase de Antoine de Saint-Exupéry que decía: no se trata entonces de prever el futuro, sino de hacerlo posible. Les agradezco inmensamente su paciencia y su atención. Sin embargo, quiero también enfatizar que este es un trabajo de equipo. Lo he presentado en nombre del CREA, de las personas que
trabajamos diariamente en la generación de estas ideas y las respuestas a las preguntas que nos hacemos, de los miembros de la Alianza Nacional de Autoinmunidad y Reumatología y de otros colegas que nos colaboran, como Swapan Nat en Oklahoma, Ricardo Pineda y Adriana Rojas en Armédica, Carlos Toro, Álvaro Arbeláez y León Felipe Jaramillo en la Clínica de Artritis Temprana en Cali. Muchísimas gracias por su atención. Y muchas gracias a mi profesor Bernal, que fue uno de los codirectores de tesis para la tautología autoinmune, de quien no solamente tengo gratísimos recuerdos, sino muchas de las concepciones que he mencionado aquí se generaron en discusiones que pudimos tener durante el desarrollo de mi tesis. Profesor, muchas gracias. Gracias, doctora Anaya. Gracias, doctora Anaya, por su excelente conferencia, por su modelo translacional, verdad que es parte de la medicina personalizada que está hundiendo algunas enfermedades. Muy amable por su presentación. Ahora tenemos un comentario del doctor Jaime Eduardo Bernal Villegas. Doctor Jaime Eduardo Bernal Villegas también es académico, muy bienvenido a nuestra academia. Día no teníamos el gusto de verlo y qué bien que hoy sea con el comentario al excelente trabajo del doctor Anaya. Gracias, presidente. Me permito leer una pequeña nota del doctor Jaime Eduardo Bernal Villegas. Desde el año 2004 a la fecha ejerce como director del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido también miembro del Consejo Nacional de Biotecnología de Conciencia, rector del Gimnasio Campestre, director del Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana, jefe del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud de Conciencia, miembro del Consejo de Regentes de Pontificia Universidad Javeriana, director de Expedición Humana de la Pontificia Universidad Javeriana y director de la Red Colombiana de Medicina Genética y director de la Unidad de Genética de la Medicina de la Universidad Javeriana. Doctor Villegas, el doctor Eduardo Bernal Villegas, tiene múltiples trabajos científicos publicados y múltiples publicaciones. Es reconocido por su valor como investigador en aspectos genéticos. Y como ya lo mencionó el doctor Anaya, fue su profesor, ha sido un gran profesor de esta disciplina en el país. Ahora tenemos al doctor Jaime Eduardo Bernal Villegas, ha sido nombrado en la Academia Nacional de Medicina como editor de nuestra revista Medicina y es además el coordinador de la Comisión de Publicaciones, así que tendremos ahora el gusto de mirarlo o observarlo aquí en su academia con gran frecuencia. Doctor Bernal, entonces, tiene usted el auditorio. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, señores académicos, doctor Anaya, sus colaboradores que lo están acompañando hoy acá, señoras, amigos. Quiero agradecer primero que todo al doctor Anaya, con quien tenemos una relación muy curiosa, porque yo siempre le he dicho Juan Manuel y él siempre me ha dicho a mí doctor Bernal, y no hemos podido nivelar esa relación, de modo que voy a seguir diciendo Juan Manuel. Que me hubieras pedido hacer un comentario a la presentación de hoy. Estoy lejos de ser un experto en medicina translacional y debo decir que soy más bien un genetista de la vieja guardia, y con esos ojos he visto y leído los trabajos que nos ha presentado hoy. Conozco al doctor Anaya hace ya muchos años, cuando teníamos largos ratos de conversación en la CIP, en Medellín, cuando la doctora Ángela creó un pequeño grupo de investigadores que fungíamos en una especie de comité científico. He visto desde entonces el enorme crecimiento de Juan Manuel. Yo sé bien lo que implica
crear un buen grupo de investigación en Colombia y por lo tanto no puedo menos que felicitarlo por el nivel a que ha llegado. Nos llena de orgullo, Juan Manuel, de ser sus pares y aún más tenerlo en esta nuestra academia. Voy a hacer un breve comentario del trabajo que nos ha presentado hoy y para tal fin he escogido unos pocos textos de sus palabras en los artículos que sustentaron la presentación de hoy y que me han parecido particularmente importantes. Te ruego, Juan Manuel, entonces que me excuses, he hecho una traducción libre de las palabras en inglés que espero coincida con tu intención al escribirlas. Voy a empezar entonces con esta pequeña cita. Comillas. Hoy en día hay acuerdo en que se requiere una descripción de pacientes con lupus eritematoso para el progreso e implementación de estrategias adecuadas para manejar al paciente. Sin embargo, a pesar de los desarrollos de la genética, la variabilidad de los pacientes y los datos insuficientes sobre la interacción entre los factores genéticos, ambientales y socioeconómicos han reducido el impacto clínico de los datos genéticos en el cuidado del paciente. Cierro comillas. Cuando yo hacía mi doctorado en el Departamento de Genética Humana de la Universidad de Newcastle upon Tyne, eso hace cerca de 40 años creo, había solo unos pocos términos para explicar la herencia de rasgos, enfermedades y características. O eran monogénicos, dominantes, recesivos o ligados a X, o eran de herencia poligénica, que ya mencionó Juan Manuel, más tarde llamados multifactoriales, al entender que había otros elementos no genéticos involucrados en su expresión. Hoy en día tenemos que escribir monogénicos entre comillas, porque ya no son producto de un daño en un solo gen, sino que la misma expresión de un daño en un solo gen requiere ser adobada por el trabajo de otros genes y también de factores ambientales. Miren, por ejemplo, el caso, estos son los artículos que revisé de Juan Manuel, y este, si se ve ahí, el caso de la fibrosis quística. Más de 1.500 mutaciones conocidas en el gen del regulador transmembrana de la fibrosis quística, ubicado en el cromosoma 7, y una variadísima penetrancia de los síntomas y signos que puede apreciarse en este cuadro. Y vean ustedes, ahí la mutación en el gen es el punto negro, pero vean cómo la expresión de los distintos fenotipos tiene que ver con la cantidad de otros elementos genéticos y no genéticos que intervienen en ello. De modo que monogénico ya no es monogénico. Tenemos una interacción de genes que es lo que tal vez llamamos hoy en día pleiotropismo, ¿no? Que son las varias manifestaciones de los genes. De modo que la complejidad de las enfermedades unigénicas o monogénicas es tan grande que imaginen ustedes la tarea que tiene que hacer Juan Manuel para analizar las multifactoriales, que son muchísimo más complejas que esto. Entonces, primero que todo vale la pena recordar que los seres vivos somos el resultado de dos fuerzas que no pueden verse aisladamente. Los genes que heredamos de nuestros padres, nuestro genoma, y el ambiente en el cual esos genes se desarrollan. He sostenido siempre que no son fuerzas aisladas ni competitivas. Creo que tenemos que cambiar más bien la visión adaptativa de la vida por una constructivista. No se trata de que los organismos encuentren ambientes en los cuales puedan adaptarse o morir. Realmente los organismos construimos nuestro propio ambiente y en este sentido el ambiente está codificado en nuestros propios genes. Es eso lo que hace tan difícil la disección de los múltiples elementos que contribuyen a la expresión de los genes. Si hasta en las enfermedades debidas a un solo gen hay otros genes y efectos ambientales que juegan papeles importantes en su expresión, es un hecho. Se conocen los genes que causan muchos de estos trastornos. Parte muy importante de lo que se ha hecho en genómica en los últimos tiempos es identificar los genes primarios que tienen que ver con la expresión de estas enfermedades. Sin embargo, se ignoran
todos los otros factores que contribuyen a la variabilidad del fenotipo clínico. Además de que hay toda una serie de nuevos mecanismos para explicar la herencia no mendeliana de la enfermedad genética y que tienen implicaciones en la aparición de enfermedades multifactoriales, como la respuesta inmune a antígenos bacterianos como disparador ambiental de la espondilitis anquilosante en presencia del HLA-B27. Hace cerca de 40 años publiqué uno de mis primeros artículos haciendo mi doctorado. Mostraba que los pacientes con diabetes mellitus insulino dependientes del norte de Inglaterra tenían una fuerte asociación con el factor B del complemento sérico. Al publicar ese artículo en Lancet, no sabíamos que el gen del factor B estaba ligado, literalmente metido entre los genes del sistema mayor de histocompatibilidad en el cromosoma 6. Y aún hoy no sabemos qué desencadena la diabetes en pacientes que tienen esos genes del HLA, como lo menciona en sus artículos el doctor Anaya, que podría tener algo que ver con la exposición a virus, tal vez del tipo Coxsackie. Al fin de cuentas, la genética es literalmente la otra mitad del medio ambiente. Y el estudio de este medio ambiente, que nos señala repetidamente Juan Manuel como de indispensable entendimiento para acercar al paciente a los mesones de los laboratorios, deberíamos comenzarlo a llamar, pienso yo, ambientómica, para ponerlo a tono con los vientos frescos de las ómicas y darle así la verdadera dimensión que se merece. Este análisis de los factores ambientales y genéticos involucrados en el desarrollo de cuadros clínicos requerirá, como lo mostró Juan Manuel, el manejo de grandes bases de datos, Big Data, que apenas está llegando a las ciencias de la vida proveniente del dominio de la astronomía y la física de altas energías, con todos los retos que esto plantea. Ojalá esta punta de lanza de la medicina translacional que nos presenta Juan Manuel hoy, con todo su equipo, abriera las puertas en Colombia para que llegue pronto el día en que nuestros estudiantes produzcan nuevo conocimiento y nuevas hipótesis partiendo del análisis de datos ya existentes y provenientes de muy variados laboratorios. Pasemos finalmente a otro pequeño texto extraído de los artículos de Juan Manuel que me parece importante comentar. Comillas. La historia familiar es un primer paso importante en la evaluación del riesgo de enfermedades genéticas y otras condiciones hereditarias. De hecho, el árbol genealógico se ha convertido en el examen genético más popular de todos. Cierro comillas. Me parece que a veces, incluso los genetistas, ignoramos la cantidad de información que puede extraerse de una buena historia familiar y tendemos a ir directamente a caracterizar la secuencia del DNA del paciente. La historia familiar es parte fundamental de esa medicina personalizada de que nos ha hablado Juan Manuel, pues tiene un doble papel. Por un lado, nos da información sobre el estado de salud del paciente y su familia, y por el otro, nos permite acercarnos a su ambiente familiar, conocer los nombres de sus padres, hermanos, abuelos, en fin, familiarizarnos con el paciente. Creo entonces que la medicina personalizada debería ser más una medicina familiarizada, que va más allá del paciente para incluir su entorno en toda la extensión. Le doy nuevamente la palabra a Juan Manuel, comillas, la tradicional figura del médico de familia que cuidaba al paciente en su casa, en su cama, que conocía todos sus hábitos, forma de vida e historia familiar, es ya algo del pasado, reemplazado en muchos casos por una consulta interpersonal. Importante recordatorio nos hace Juan Manuel. Por compleja que se convierta nuestra práctica médica, no podemos olvidar que detrás de todos estos datos hay una persona y una familia que sufren una enfermedad. Sigamos tratando de ser siempre los depositarios benevolentes de las angustias y temores de nuestros pacientes. Mil gracias por esa conferencia tan provocativa
y felicitaciones. Tan excelente, muchas gracias, muy amable. Bueno, tenemos 20 minutos para, quisiéramos entonces entrar a comentarios y discusión, preguntas, observaciones. Doctor académico Gómez. Gracias, señor presidente. Yo tengo dos preguntas, una felicitación a ambos ponentes, muy estimulantes, ambas conferencias, nos dejan muchos temas de reflexión. Tengo una pregunta práctica y una pregunta teórica o un comentario para la conferencia de Juan Manuel. La pregunta práctica en la medicina translacional es cómo se resuelve el informe de consentimiento o el consentimiento informado en ese paso del paciente al laboratorio, de en qué medida el paciente puede aceptar y cómo lo hacen ustedes esa serie de preguntas y manejos de la muestra, en particular en esa medicina translacional. Creo que es una actividad pionera en nuestro medio y yo pues estoy muy curioso de saber cómo están resolviendo ese punto del informe de consentimiento. Y el comentario teórico y también una reflexión para discutir con ambos en torno al concepto de la familiarización de la quinta P que propone Juan Manuel, la P de población. Es que yo, desde la genética y es la experiencia nuestra, hemos tenido la impresión de que las poblaciones tienden a mezclarse, Juan Manuel, tienden a perder esa identidad que tuvieron en un momento dado en el tiempo, cuando estaban en poblaciones aisladas. Hoy en día es muy difícil caracterizar o tipificar. El concepto de raza, por ejemplo, es un concepto que es un concepto que tiene que acabarse, porque ya no sirve, y tengo la impresión que nunca sirvió para caracterizar a la población. Entonces, la reflexión en ese punto es qué tanto la P de población puede ir más allá de una F de familiarización. Gracias, Alberto. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente nosotros tenemos un consentimiento, que es un consentimiento muy amplio, que permite la toma de datos y la toma de muestra biológica en una cantidad suficiente que al paciente o al individuo sano, porque estos estudios se llevan de dos formas. Una es una cohorte longitudinal y otra es un estudio de asociación basado en casos y controles y basados en familias, cuando en familias extendidas se tienen multicasos. Ese consentimiento permite que nosotros tomemos una muestra y podamos utilizarla ad libitum para fines del proyecto macro de estudio genético y medioambiental de las enfermedades autoinmunes. Se garantiza la confidencialidad, por supuesto. Tenemos un repositorio en donde hay un código que conocemos muy pocos, hay una persona encargada del control de los datos, de tal manera que es algo que está relativamente estandarizado. No obstante, entiendo la importancia de tu pregunta en la medida en que en Colombia no está muy regularizado ni los consentimientos ni los biorepositorios o biobancos para estudios de esta magnitud. Noté que el tiempo se me iba acabando, entonces el modelo no lo comenté en su totalidad, pero uno de los proyectos que soportaba y soporta la propuesta es precisamente a través de este estudio poder aprovechar la experiencia para poner en práctica ese proyecto de ley que hay, que tiende a legalizar y a reglamentar todo el proceso de toma de muestra, consentimiento, etc. O sea que es un proceso que está en construcción.
Con respecto a la segunda pregunta, que es más una observación, por supuesto, yo estoy muy de acuerdo contigo. Sin embargo, existen herramientas moleculares que permiten analizar, independientemente de esa mezcla triétnica o cuatriétnica que nos caracteriza a los colombianos, a saber, amerindio, africano, caucásico y asiático, para poder homologar los datos y medidas matemáticas basadas en ajustes por componentes principales que permiten que los hallazgos sean relacionados directamente con el fenotipo independientemente de la mezcla racial. Todavía se dice así, entiéndase, de la ancestría. No tengo la gráfica, pero me la sé casi de memoria. Por ejemplo, en mi caso personal, créanlo o no, soy el 60% o 56% caucásico. Y les puedo decir que ese 56% caucásico viene en gran parte de mi padre, cuya familia y ancestros vinieron del norte del África, pasaron a España y se localizaron en Niza. Todo eso lo he podido saber gracias a marcadores de ancestría. Tengo un porcentaje importante, cerca del 30% amerindio por el lado de mi madre, del área de Yaguará y el Huila. Tengo el 1% de judío esquenazi, no tengo ni idea de dónde, pero tengo mi judío. Pero lo más interesante para mí es que tengo mi negro. Soy 2% africano subsahariano. Entonces, gracias a marcadores de ancestría, que no son muy costosos hoy en día y que se involucran en los procesos de evaluación del mapeo genómico completo, que se hace prácticamente robotizado. Ya la experiencia del pipeteo y del RFLP y todo lo que hacíamos hace muchos años pasó a un segundo plano y hoy en día todo se hace robotizado. Es el sueño que tenemos de poder tener un centro de genómica nacional para todos los laboratorios y todas las investigaciones que se quieran hacer, más aún cuando cada día es más económico. Hay que fortalecer las políticas de spin-off, que todavía son muy etéreas, para que esto se pueda llevar a cabo y haya incentivos, tanto para universidades como para empresas privadas, para que este tipo de investigación se pueda hacer en el país. Pero hay herramientas, tanto moleculares como de análisis matemáticos, que permiten responder a la duda de la mezcla ancestral. Bueno, quiero felicitar al doctor Juan Manuel Anaya por ese extraordinario trabajo, Juan Manuel, no solamente por lo que has hecho, sino por los grandes aportes que estás haciendo, por la información nuestra que estás creando. Eso me parece algo fundamental para el futuro, lo que usted está diciendo para los nuevos estudiantes, las nuevas formaciones, las nuevas generaciones, y ojalá que todos los que hemos soñado por tener algo de biotecnología importante en este país se logre consolidar. Los felicito extraordinariamente. Gracias. Y al doctor Bernal, que me alegra verlo nuevamente, por su excelente comentario, me parece muy bueno y realmente una extraordinaria sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Iglesias, por ese comentario. Felicitaciones al doctor Bernal y al doctor Anaya. Se nos ha indicado que este tipo de enfermedades autoinmunes tienen un alto contenido genético. La pregunta mía es, cuando una persona nace ya con los genes alterados y en el curso de su vida se alteran y desencadenan la enfermedad. Por el contrario, la persona nace normal, genéticamente normal, y en el curso de sus años se presentan mutaciones nocivas que desencadenan la enfermedad. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es más sencilla, pero importante. Aquí en Colombia se ha hablado mucho, se está hablando mucho de las enfermedades huérfanas, e inclusive se ha hecho una clasificación de ellas. Mi pregunta es, este tipo de enfermedades autoinmunes, ¿qué sitio ocupan en esta clasificación? Bueno, muchas gracias por su pregunta, porque es una pregunta que puede ser difícil de responder. Uno nace con su genoma completo, llámese normal o alterado. La pregunta es si existen mutaciones somáticas que generen
cambios tisulares y produzcan enfermedad, contrario a mutaciones germinales. Eso se observa sobre todo en cáncer. En enfermedad autoinmune no se ha observado. El doctor Esguerra debe tener experiencia, por ejemplo, en cáncer de seno, en cáncer de colon, en cáncer de cuello uterino, pueden haber cambios mutacionales muy puntuales. Pero en el caso de las enfermedades complejas en general, el individuo nace con su genoma tal cual, o sea que es incambiable e inmodificable a lo largo de la vida. Sí, sí, a ese. Sí, gracias por la pregunta también. Perdone que me haya distraído con la respuesta. Pues creo que existe una definición, si alguien aquí me lo puede ayudar a recordar, sobre la prevalencia que hace que una enfermedad sea definida como enfermedad huérfana, que no es otra cosa que enfermedades también muy raras. Estas enfermedades, y quisiera irme un poco más allá, todo depende de lo que se llame también huérfana. Creo que las enfermedades autoinmunes no son consideradas como enfermedades huérfanas, exceptuando algunas, como por ejemplo la esclerodermia o cuadros como dermatopolimiositis, que son muy raras. Creería que no, porque muchas de esas enfermedades no vienen solas. Por ejemplo, el hipotiroidismo autoinmune es muy frecuente en pacientes con esclerodermia y así sucesivamente. Tal vez el doctor Yepes nos puede ilustrar mejor al respecto. Una aclaración la hago con reserva, pero yo creo que hay que diferenciar lo que se llaman enfermedades huérfanas de enfermedades raras. Las enfermedades raras sí son aquellas que tienen una prevalencia por debajo de alguna cifra que yo no tengo presente en este momento. Lo que se llama generalmente enfermedades huérfanas son enfermedades, digamos, abandonadas de la atención y de la investigación, porque usualmente afectan poblaciones pobres, como la lepra, por ejemplo. sobre todo enfermedades que muy frecuentes en África, en la ceguera del río, river blindness, y algunas otras enfermedades de ese tipo que no han tenido la suficiente atención. Es algo, por ejemplo, que la Fundación Bill Gates ha tratado de rescatar, financiando la investigación para atender esas enfermedades. Pero, hay esa diferencia. Ya, muchas gracias, sí señor. Aquí Carolina nos da el dato, enfermedad rara es menos de 1 en 5.000. Esa es la definición. Sí, al respecto de la mención que hacía el doctor Anaya en oncología, evidentemente ahorita la oncología está cambiando extraordinariamente. Digamos, hace 30 años el cáncer de pulmón era de dos clases, célula pequeña y célula no pequeña. Y el comportamiento clínico de los dos era absolutamente diferente, el tratamiento era absolutamente diferente. Luego empezó a definirse de la célula grande o a la célula no pequeña, escamocelular, adenocarcinoma. Ahora ya en cáncer de pulmón podemos decir por alteraciones genéticas hay 14 cánceres de pulmón. Y es donde viene la terapia blanco, la implementación de la terapia blanco, y que algunos ya llevan a la terapia personalizada, que es que para cada tipo de alteración genética hay un medicamento, generalmente una inmunoterapia. Ya la quimioterapia común, clásica de los agentes antineoplásicas, no es que no se usa, se usa, pero ya está reforzada o es reemplazada en algunos tipos absolutamente por esa terapia blanco, que es generalmente medicamentos que van hacia el sistema inmune o aquellas alteraciones genéticas que las diferentes clases de cáncer de pulmón se manifiestan. Y ya prácticamente en todo tipo de cáncer se están empezando a ver las alteraciones genéticas, y ya uno quizá, no sé si esto podría referirse a lo translacional. Nosotros los oncólogos ya no trabajamos con la patología de microscopía de luz y con ciertas colorantes, qué sé yo. Nosotros ya prácticamente nos estamos basando en informes de inmunohistoquímica y alteraciones genéticas. Entonces esto ha cambiado mucho y quizá pues nosotros echamos mucha mano y tenemos que tener una gran relación y un gran contacto
con el patólogo, pero no es el patólogo de la microscopía de luz y de las coloraciones, sino el patólogo de la inmunohistoquímica y toda una serie de alteraciones. Entonces es donde va necesariamente nosotros, el paciente tiene que tomarse unas muestras y enviarse al laboratorio y esperar absolutamente el informe exacto del laboratorio para poder implementar un tratamiento o poder implementar una medicación que es la terapia blanco, la terapia ya muy dirigida a este tipo de alteraciones genéticas. Doctor, muchas gracias por sus charlas, las disfruté mucho, me quedan muchísimas preguntas, voy a tratar de precisar algunas. Es posible que me equivoque, pero yo creo que uno está vivo es por el sistema inmune. Yo por lo menos estoy muy agradecido con el sistema inmune, por lo menos es capaz de autotolerarme, que eso ya es mucho decir, ¿cierto, doctor Rodríguez? Y segundo, de tolerar al medio que me rodea. Yo como otorrino, doctor, y como otólogo que soy, a veces manejamos una serie de enfermedades y yo no sé si cuando uno no sabe de qué son las enfermedades es muy fácil decirle es autoinmune, pero de ahí para allá uno no pasa. ¿Qué es autoinmune, cierto? Entiendo que la autoinmunidad definitivamente produce para iniciar un proceso inflamatorio, ¿correcto? Y nosotros manejamos algunas, dos patologías o patología del oído interno muy específica, que la última etiología que uno le cuenta a los estudiantes es autoinmune, pero y uno dice, ojalá no me pregunte qué es autoinmune porque no tengo ni idea, ni nadie sabe, qué es la enfermedad de Meniere y todo lo que es la autoinmunidad del oído interno. ¿Qué precisiones me puede usted dar respecto a esa autoinmunidad del oído interno, por ejemplo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Hay anticuerpos específicos que se han encontrado en Meniere y en pacientes que hacen, por ejemplo, sordera súbita, que se pueden evaluar en el laboratorio. Desafortunadamente, como es una patología rara, menos de 1 en 5.000, ¿esa es huérfana? ¿La rara es cuánto? Ok, eso. Como no se hacen de rutina esos anticuerpos, no se puede caracterizar el paciente nosológicamente como autoinmune. Pero en la práctica lo que ustedes hacen y cuando nos remiten esos pacientes lo que hacemos es tratarlos con esteroides y con inmunosupresores y muchos de ellos se mejoran dependiendo de la severidad y de lo crónico que sea el proceso. Pero indudablemente, como lo mencioné, autoinmune es todo lo que se pueda demostrar que tiene respuesta linfocitaria B, entiéndase autoanticuerpos, ojalá específicos, o respuesta linfocitaria T. Y cuando se hacen biopsias de esos pacientes o modelos animales, se encuentra que hay un infiltrado linfocitario, luego le da el carácter autoinmune. Que eso sea disparado no por un virus es otra historia, pero es la forma para demostrarlo. Rutinariamente, desafortunadamente, no se hacen esos anticuerpos todavía en nuestro medio y hay que mandarlos al exterior, pero estoy seguro que en un futuro se van a hacer de rutina. ¿Las pruebas de autoinmunidad general tienen algún valor en este tipo de casos? Si se sospecha que haya poliautoinmunidad, por ejemplo, si se sospecha que hay un paciente con hipotiroidismo autoinmune, entonces sistemáticamente nosotros pedimos anti-TPO y antitiroglobulina. Si se sospecha que hay, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, en ciertos casos se observan estos pacientes sordera súbita o pacientes con síndrome de Sjögren, se han reportado casos similares, entonces hay que pedir anticuerpos anticardiolipinas, anti-beta-2-GP1 o anticoagulante lúpico, o en el caso del síndrome de Sjögren, anticuerpos anti-RO o anti-LA. Los otros anticuerpos, pues como son tan inespecíficos, tienen muy poco valor. Si no se sospecha que haya una enfermedad autoinmune subyacente, quedará uno siempre con la duda porque no contamos con laboratorios que hagan rutinariamente este tipo de anticuerpos. Yo vuelvo hacia el consentimiento informado. Creo que estos avances científicos en la genética, en biomarcadores, generan nuevos problemas. Probablemente en individuos enfermos, en personas enfermas, la situación puede ser muy clara, un consentimiento informado
tratando de buscarle una alternativa, una solución. Pero individuos sanos, de pronto con el ánimo de tratar de detectar precozmente o tempranamente biomarcadores o mapeo genético, en fin, crea uno problemas. Así es. Y por otro lado, a veces le puede llegar a generarle un problema que no tenga una solución también. Sí, entonces eso desde el punto de vista ético pues sería cuestionable. Y por otro lado, el consentimiento informado no es claro de uno para qué lo está pidiendo. También lleva a plantear nuevas definiciones del mismo concepto de salud y de enfermedad, obviamente porque no es el concepto que conocemos tradicionalmente. Yo creo que estos interrogantes, pues me parece que son importantes y querías conocer su opinión al respecto. Sí, señor. Es un tema supremamente delicado y tiene que ver con lo que haya de contraparte terapéutica y de riesgo real para un individuo sano. Como usted bien lo dijo, en el paciente la historia es un poco diferente. Pero si a mí me van a ofrecer un riesgo de una enfermedad para lo cual no hay tratamiento, para la cual no se sabe cuándo yo la voy a desarrollar y cuyo riesgo realmente no se conoce, porque el riesgo es una probabilidad, no quiere decir que sea una certeza, pues va a ser muy difícil. Por eso la información veraz y sensata y el respeto para que el paciente participe o no, que es la quinta P, participación. Pero en otras enfermedades la historia es diferente y les voy a contar el caso de la diabetes autoinmune. La diabetes autoinmune genera mucho estrés en la familia. La mayoría de los pacientes, todavía en Colombia, se diagnostican en estado de cetoacidosis diabético. Eso es un niño que está postrado, está enfermo y tiene que llegar a cuidados intensivos. Y eso es un trauma. Las familias que tienen varios niños y uno de los niños tiene diabetes, el riesgo que uno de ellos tenga diabetes es muy alto. Nosotros hicimos un estudio en 220 familias con diabéticos y pedimos precisamente ese consentimiento. Dijimos, vamos a estudiar a todos los demás miembros de la familia, en particular a los hermanitos o hermanitas. Quisiéramos saber quiénes quisieran participar. Las 220 mamás y papás levantaron la mano y dijeron, yo quiero participar porque no quiero que a mi hijo le pase lo mismo que le pasó a fulanita o a fulanito, que estuvo en cuidados intensivos 3 días, que sufrimos, etc. Pero además, porque les ofrecimos la información que teníamos, que era que un niño que tenga anticuerpos antiislotes, entre mayor el título y mayor el número de anticuerpos, mayor el riesgo y el tiempo. El tiempo es inferior a 2 años. Si un niño tiene anti-GAT65, tiene anti-IA2 y tiene antiinsulina en suero, es muy probable que hace diabetes en el transcurso de los 2 años. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Con un examen de glicemia que vale 30.000 pesos. Y esa es una realidad para las familias en donde ya hay un miembro con enfermedad autoinmune, en este caso diabetes. Otro ejemplo puede ser el cáncer de seno. El típico ejemplo a nivel mundial publicitario es el caso de Angelina Jolie, que supo que tenía BRCA1, BRCA2 positivo, su tía, familiares habían tenido cáncer de seno y ella dijo, ¿cuál es el riesgo que yo tenga de hacer cáncer de seno? Era altísimo y tomó una decisión absolutamente voluntaria que no solamente la llevó a la mastectomía bilateral radical, sino también oforectomía y reconstrucción plástica en el caso de los senos. Luego, estoy muy de acuerdo con usted y parte de una propuesta como esta es para que también a nivel poblacional pensemos desde lo ético y desde lo jurídico cómo se debe implementar, cómo se debe informar, qué confidencialidad debe haber. Y pues la pregunta es muy válida, yo se la agradezco y creo que la respuesta tenemos que participar nosotros en ella, porque no es un asunto del todo nada y creo que cada enfermedad, cada caso en particular debe ser tomado de manera individual. Sí, perdón, doctor. Hay este aspecto de los cambios genéticos o alteraciones genéticas. Tienen unas implicaciones terapéuticas supremamente delicadas.
Va uno con el BRCA1, el BRCA2, el síndrome de esta actriz. Y ve uno en la práctica clínica, llega el paciente, una mujer joven, digamos 30 años, ya ese es un factor. Una mujer joven con un cáncer de seno, factor. Antecedentes, su madre con cáncer de seno, o su abuela, o su tía, o qué sé yo, y hace el estudio BRCA1, BRCA2, e inmediatamente le llega que hay las alteraciones BRCA1 y BRCA2. Esto implica mastectomía o forectomía y aún persiste el riesgo de que estas personas recaigan de su enfermedad. ¿Sí? Entonces, tiene unas implicaciones genéticas absolutamente crueles. Uno dice, bueno, por esas alteraciones, muy seguramente esta persona va a sufrir esas enfermedades y tiene que llevarse a unas prácticas terapéuticas de amputación y menopausia precoz, toda una serie de cosas que implica esta alteración genética. Doctora. Aprovechando el doctor Google, quiero hacer la precisión de las enfermedades huérfanas, Juan Manuel, para que salgamos de la duda. Por favor. Está la resolución 1392 del 2010 y la 1438 de 2011 del Ministerio de Salud. Entonces definen las huérfanas como una enfermedad huérfana, se define clínicamente debilitante, grave, que amenaza la vida con una prevalencia de 1 en 5.000, que es lo que estamos diciendo. Lo interesante es que aclara la resolución, que es el consenso nacional al que se llegó. Dentro de las huérfanas están las enfermedades raras, las ultra huérfanas y las olvidadas, que es a lo que el doctor se refería allí. La rara entonces son aquellas que afectan a un número pequeño, no dice una prevalencia específica, pero hay una, menciona la lista de Orphanet, muchas son genéticas, no lo menciona aquí, pero esa lista participamos los genetistas allí y estaba en un promedio de 1 en 2.000. También pues algunos cánceres y unas autoinmunes, entonces las raras están dentro de las huérfanas. Luego viene la ultra huérfana, que dice que es extremadamente rara, de 0.1 o 9 por 100.000, y es una enfermedad olvidada, la desatendida. Esa es diferente a la rara y a la huérfana. No todas las huérfanas raras ni ultra huérfanas son desatendidas o olvidadas. Y esas, por ejemplo, no son genéticas, se refiere a parasitarias, infecciosas, etcétera. Entonces, pues eso es lo que el ministerio define y ahí está en la lista de Orphanet las enfermedades raras, que son la mayoría genética, de 1 en 2.000. Con respecto a lo que mencionaban hace un momento, prácticamente se viene a manejar eso, Juan Manuel, como un diagnóstico presintomático, ¿no? Estaríamos pensando en qué casos, por ejemplo, en genética tenemos claro el cuento del diagnóstico presintomático. Eso tiene unos comités que manejan muy bien el tema y está perfectamente establecido cuándo hacer un diagnóstico presintomático. Básicamente es cuando se puede intervenir de manera franca y clara y cambiar sustancialmente el curso de la enfermedad. Es cuando vale la pena hacerlo. Hay otros diagnósticos presintomáticos en donde no hay nada que hacer, entonces pues vienen todos los comités de ética, bioética, todo lo que tendremos que definir y ver si vale la pena hacerlo o no. Pero eso pues digamos que se está inventando o ya está inventado, en qué caso sí, por lo que estaban mencionando ustedes ahora, pues se ha puesto un poquito de moda, ¿no? Digamos moda porque en la medicina existen estas modas de los diagnósticos genéticos presintomáticos. Entonces, ¿qué hacer si yo ya sé que la mutación tal del BRCA2 es la que además del seno me va a hacer ovario y colon? Entonces, ahí ya en esa correlación fenotipo-genotipo ya se ha definido qué hacer. Entonces, ahí es donde uno dice, sí vale la pena mirarlo porque depende de qué mutación es, qué vamos a hacer, porque ya estamos prediciendo qué va a pasar. Pero en los presintomáticos y en niños es bastante más complejo el asunto, ¿no? Ahorita que hablabas de la diabetes, pensaba yo, bueno, y los chiquitos, los niños, entonces aquí empieza el cuento del asentimiento, además del consentimiento, sí. Y pues obviamente los comités de ética que mirarán en qué casos específicos y cómo manejar esa información, que ya no la hace un solo médico, la hace un grupo multidisciplinario que trabaja allí con eso, porque si uno extrapola eso a otras cosas más graves, un Huntington, pues, caray, yo a los 30 años no quisiera saber que a los 40 voy a hacer una demencia. Entonces, de pronto, pues estamos entrando en un término que hay que ver que va a ser la medicina del futuro, pero tenemos que asegurarnos que se haga bien, ¿no? Ahí entra el comité multidisciplinario. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario?
Sí, doctora Beatriz. Sí, yo creo que este tipo de medicina translacional tiene implicaciones grandísimas, sobre todo en la educación de las profesiones de salud. Por ejemplo, yo estaba pensando en el cuidado de enfermería. Los pacientes más difíciles de cuidar son los pacientes con estas enfermedades autoinmunes, precisamente por las comorbilidades de las que hablaba Juan Manuel. Entonces creo que ya este tipo de medicina hace que realmente un cuidado de enfermería, por ejemplo, para este tipo de pacientes sea mucho más, por lo menos mucho más centrado en la persona y más realmente atendiendo a sus propias necesidades, que no es la generalización. Y creo que también en la educación pues tiene hartísimas implicaciones que se deben tener en cuenta. Una pregunta, una inquietud, doctora Anaya, es con respecto a los aspectos terapéuticos. ¿Qué implicaciones o qué avances o qué características o cuál es el background para el tratamiento de estas enfermedades, que va desde, como usted mencionó, 3 o 4 medicamentos y de ahí como que no sale? Sí, me baso en la clasificación de prevención en la salud pública, porque el punto es, la salud pública estipula 3 tipos de prevenciones: primaria, secundaria y terciaria. Primaria es la predicción, que le podemos apostar. Secundaria es el diagnóstico precoz, muy temprano, al que le podemos apostar. Y terciaria es cuando ya el paciente está enfermo y lo que hay que hacer es evitar los desenlaces, etcétera, etcétera. Hay resultados que se presentan en estos días en Ámsterdam, en el EULAR, el Congreso Europeo de Reumatología, de poblaciones a riesgo con artritis reumatoide que han sido tratadas con bajas dosis de antimaláricos o bajas dosis de metotrexate, y están observando de manera longitudinal qué tanta de esa población desarrolla o no artritis. Creo que es muy atrevido todavía decirlo. Por ejemplo, en Finlandia hay un estudio similar en niños a riesgo de diabetes tipo 1, porque tienen caracterizadísima la población. En Irlanda están comenzando estudios similares luego de la genotipificación completa de toda la población. Luego, muy probablemente a futuro se puedan hacer intervenciones. Por ahora, ¿qué se debe hacer? Hay aspectos comunes a estas enfermedades, como por ejemplo el tabaquismo, como por ejemplo la hipovitaminosis D, que no es un problema de exposición al sol o no, sino es un problema genético. 30% de la población colombiana tiene deficiencia en vitamina D, y esos individuos a riesgo, entiéndase familiares en primer grado, que tienen ciertos marcadores genéticos, que son fumadores, que tienen deficiencia en vitamina D, pues se pueden intervenir. ¿Cómo? No fume. Hay que ofrecerles terapias y tratamientos contra adicción del tabaquismo, que no es nada fácil, pero se pueden ofrecer. Si están deficientes en vitamina D, hay que suplementarlos. Si son pacientes a riesgo a lupus, hay que ofrecerles uso terapéutico de bloqueadores solares, porque ya sabemos cómo la luz solar ejerce un efecto a nivel celular, que no es otro que la traslocación de ciertas proteínas que están a nivel de citoplasma y se pasan a la membrana celular y se exponen al sistema inmune. La luz ultravioleta genera esa traslocación en individuos que tienen anticuerpos anti-Ro. Esa persona, tenga o no lupus, tiene que usar bloqueadores solares. Esas son las indicaciones generales de salud pública en intervención de prevención primaria y secundaria. ¿Qué se debe hacer a futuro? Solo los estudios bien conducidos en poblaciones con tamaño muestral suficiente nos van a permitir decir si sirve hacer algo o no sirve hacer nada. Pero la respuesta definitiva todavía no la tenemos, doctora Esguerra, pero creo que a futuro sí la vamos a tener. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención estos casos. Nosotros aquí en la clínica de Mali, en el programa de trasplante de médula ósea, vamos a cumplir 25 años y cerca de 2.000 pacientes trasplantados. Y hemos trasplantado 5 o 6 pacientes con esclerodermia, con enfermedad autoinmune. ¿Y se les ha mejorado? Y estos pacientes empiezan a presentar mejoría a los 15 días de haberse realizado el trasplante. Esos pacientes que tienen completamente, no pueden incluso ni abrir la boca, ni poder tragar, ni poder hablar, porque los músculos están completamente adheridos a los huesos y no pueden tragar.
y les damos, y la respuesta que hay en la literatura es que se resetea el sistema inmune. Esa es la explicación que se da de la terapia. ¿Por qué se hace esto o cuál es el resultado? No, se resetea el sistema inmune. Y hay esa resetación que incluso a veces nosotros comentamos ahí en el grupo de trasplante, resetear el sistema inmune. Es así. Pero es así, y sí, no hay una curación de la enfermedad, pero sí los síntomas se mejoran en una forma considerable y se observan, y ya llevamos unos 2 o 3 años pues controlando estos pacientes y se observa una mejoría más, no una curación. Así es, sí señor. Bueno, muy bien, una reunión muy importante. Gracias, doctor Anaya, gracias, doctor Bernal, y a ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.